Bueno, entonces ahora sí arrancamos con la clase de hoy. Hoy vamos a estar viendo un tema que, bueno, a mí me apasiona, me encanta, que es en lo que estoy trabajando actualmente, que es el proceso de ethical hacking, o ethical hackers, o también penetration test. Hay como varios nombres que se le suele atribuir a este proceso. Pero bueno, a directamente entender qué es o para qué sirve este tema, para qué lo usamos en seguridad y cuál es la motivación a las que le dan las empresas para poder hacer un proceso de ethical hacking y por qué nosotros trabajamos de eso dentro de lo que es la seguridad. En principio, las empresas, ¿por qué hacen un proceso de ethical hacking o un penetration test? ¿Por qué lo hacen? Simplemente para sacar una foto de la seguridad en cierto momento y de alguna manera ver cuán segura está su infraestructura, cuán segura están sus aplicaciones, lo que tengan adentro que quieran hacer un penetration test o un proceso de ethical hacking. Bueno, es sacarle una foto a ese proceso y ver cuán bien o mal están a nivel de seguridad. Obviamente desde el punto de vista más ofensivo, el del atacante, que podría ser un atacante en esa red, que podría ser un atacante en esa infraestructura, y con eso definir, bueno, a nivel de seguridad, hasta dónde puede llegar. Entonces, esa es como la primera cara. La realidad es que hay muchas empresas que lo hacen por compliance, digamos, por regulaciones. Nosotros cuando hacemos un penetration test en el trabajo, una vez que entregamos el reporte nos damos cuenta si era por una, o a veces antes también, nos damos cuenta si era por una regulación o si realmente les interesaba la seguridad. Cuando es por una regulación o una normativa o por compliance, cosas así, a la persona que recibe el reporte, así como lo recibe, lo guarda en un file server, en el cajón donde les interese, y no lo abre, ni lo mira, ni le importa, o no queda ahí guardado y no le da mucha importancia. A la gente que realmente le interesa la seguridad, bueno, es la gente que más nos pregunta sobre los reportes, le quiere dar seguimiento, nos manda preguntas sobre una vulnerabilidad específica que no se entiende o que necesita ver si la solución es correcta o no, porque muchas veces tercerizan las soluciones y los clientes nos preguntan, che, el vendor me está diciendo de aplicar esto, ¿les parece que está bien? ¿Les parece que no? Bueno, esa gente es la que para mí más aprovecha eh, los pentest, digamos, los penetration test o los procesos de hacking, la gente que realmente le da importancia a los reportes. Y después también lo que sirve es para priorizar un poco el trabajo, porque muchas veces hay empresas que están muy verdes, después vamos a ver que hay distintos procesos para hacer, digamos, para hacer, sacar esa foto, digamos, depende de la madurez de la empresa, pero más allá de la madurez que tenga la empresa, siempre nosotros y la mayoría de la industria lo maneja muy relacionado al riesgo, a la vulnerabilidad. Entonces, para cada vulnerabilidad, uno le marca el likelihood, digamos, la probabilidad de ocurrencia, y por otro lado, el impacto. Y con el impacto más la probabilidad de ocurrencia se calcula el riesgo. Nosotros le solemos poner bajo, medio, alto, para lo que son las dos cosas, tanto para el likelihood, para la probabilidad de ocurrencia, tanto como para el impacto, y en función de la conjunción de esas dos, por ejemplo, si es riesgo bajo, perdón, si es probabilidad de ocurrencia bajo y impacto bajo, le ponemos riesgo mínimo. Si es, por ejemplo, probabilidad de ocurrencia bajo e impacto medio, le ponemos bajo al riesgo. Si es probabilidad media y impacto medio, le ponemos medio al riesgo. Y si es medio y alto, o sea, en probabilidad medio, impacto alto, le ponemos como riesgo alto. Y si es alto, alto, digamos, riesgo, probabilidad de ocurrencia y impacto alto, las dos cosas, ahí es crítico, una vulnerabilidad crítica. Si es crítica es porque es algo eh, muy grosso, digamos, una vulnerabilidad muy grosera, muy fuerte, o que tiene muchísimo impacto y es muy probable
que ocurre esa vulnerabilidad, que ocurre una explotación sobre esa vulnerabilidad. No suelen ser muchas de ese estilo, cuando salen una de esas es un golazo para el que está haciendo el pentest, ¿no? Porque es muy buen finding, algo que encontró muy interesante, pero no es de lo más común que se ven en todos los pentests. Por lo general pasa o en empresas que están muy poco maduras o que tienen mucha funcionalidad y justo encontraste algo muy grosso, pero cada tanto ocurre eso. No es que no ocurre. Y también en los internos, que después vamos a ver las diferencias, salen más de ese estilo, porque es más fácil no es más fácil, pero sino más probable que internamente la empresa tenga más problemas que desde afuera, que después vamos a hablar un poquito más de eso. Después algo que motiva a la ejecución de esto es, si yo saco una foto eh, al principio de la empresa y después no saco nunca más una foto a nivel de seguridad y la empresa está cambiando continuamente, bueno, es probable que se le escapen un montón de cosas a nivel de seguridad, entonces fundamental que saquemos fotos todo el tiempo, digamos cada 3 o cada 6 meses, porque si no hay un montón de cosas que se pierden y uno va viendo la evolución de las empresas que nos contratan a nosotros, por ejemplo, donde estoy trabajando ahora, los primeros pentes como que salen mucho más cosas y a medida que van mejorando, a estas empresas que les interesa mejorar, bueno, se van notando los cambios, siguen saliendo vulnerabilidades, siguen saliendo cosas, pero cada vez son menos riesgosas, digamos. Eh, Así que eso es una parte que está buena. A mí, por lo menos, cuando yo trabajo, me gusta trabajar con esas empresas que sí le dan bola a las vulnerabilidades, porque uno va viendo la evolución de esas empresas y, bueno, siente que el trabajo que uno hace sirve para mejorar en algo la seguridad de las empresas. Si no, es como que haces el trabajo, le demostraste algo súper crítico y queda ahí en el cajón. Después lo que pasa con esas empresas es que se la terminan, digamos, se terminan comprometiendo esas empresas y bueno, si le reclaman a uno dice, bueno, yo ya te avisé entre comillas, te demostré todo esto y si vos no hiciste nada sobre eso, bueno, está bien, me puedes reclamar de algo, pero bueno, yo te vengo avisando de que estás muy comprometido. Bueno, entonces, por lo general suele pasar eso con las empresas que no le dan mucha importancia, que después alguien termina comprometiendo y no nosotros. Después, algo que también es algo como que se esconde bajo de la alfombra, como motivación también tiene que servir así, que hay veces que las empresas prefieren no hacer un pentest o prefieren no hacer un assessment de seguridad porque creen que están seguras, porque como no fueron comprometidas, hasta que uno no siente que lo comprometieron, uno se siente seguro. Bueno, una vez que uno es comprometido, ahí cambia. Hay muchos memes hablando de eso, el presupuesto de seguridad previo a un compromiso y el presupuesto de seguridad post compromiso, como que cuando hay o algo un ransomware o algo que compromete a una empresa, después de eso como que la seguridad es súper importante y todos empiezan a preocuparse por la seguridad, pero mientras no pasa nada, es como que la seguridad es una parte más de la empresa y no le dan mucha importancia. Entonces, es importante conocer las vulnerabilidades que uno tiene, más allá de que uno quiere o no quiere hacer algo, siempre es importante, cuanto más sepa uno de la vulnerabilidad, es mejor para las empresas. Después, algunos problemas o algunas de las cosas que podría llegar a evitar hacer un pentest o hacer un proceso de ethical hacking. La idea es que, o sea, puede ser cualquiera de todas estas porque no es que no está focalizado en evitar un fraude específico, sino que en general uno mejora la seguridad y obviamente que uno puede prevenir cualquiera de todas estas cosas, de fraude de cualquier tipo, robo de información, hacktivismo, denial of service, que te metan un malware, un ransomware, eh, no sé, piratería de software ilegal, robo de servicios, que te bajen la reputación.
todo eso, digamos, podría ser uno víctima y el Pentest sirve justamente para evitar eso. Y obviamente lo que busca es proteger la tríada que vimos, la de confidencialidad, integridad y disponibilidad, de todos los sistemas, las personas, procesos, la operatoria, en general de todos los activos de información que tiene la empresa en sí. Entonces, lo que veníamos hablando de confidencialidad, integridad y disponibilidad, en este tema también es súper importante. Bueno, después, en cuanto al Pentest en sí, en realidad vamos a ver que hay como varias maneras de hacer un Pentest. La realidad es que no hay una herramienta que de por sí sola pueda justificar o pueda garantizar la seguridad al 100%. Ya lo vimos en una de las primeras clases inclusive. Digamos, lo que da la seguridad en sí en una empresa es el conjunto de herramientas. Esta es una herramienta más, eh, es un proceso más, una capa más de seguridad que nos sirve para ayudar a mejorar la seguridad de la empresa. Es básicamente un proceso que vamos a ir viendo, que tiene varias etapas, pero en sí no es que yo digo, bueno, ahora empecé a hacer penetration test en mi empresa y con esto ya está, dejo todo el resto. No hago más, el firewall lo puedo dar de baja, no sé, puedo no hacer más auditoría del código de seguridad, hay cosas que puedo dejar de hacer por hacer un pentest, digamos. Es una herramienta más y ayuda también a la organización a entender un poquito desde el punto de vista, siendo un poco empático con el atacante, poniéndose del lado del atacante, ver cuál es el nivel de compromiso que podría lograr un atacante desde cierto alcance, digamos, de eh, como ciertos niveles que se le definen al atacante, porque la realidad es que es una simulación de un ataque y un atacante real, obviamente que no va a tener los cuidados que tenga un pentester a la hora de hacer estos trabajos. Va a ser o más agresivo o más sigiloso, depende el caso y depende de lo que quiera hacer. Vamos a ver eh, un poquito acerca de eso. ¿Cómo se comercializan los servicios? Esto no es porque les interese la parte comercial, pero sí porque muchas veces preguntan a nivel si se gana bien, si no, digamos, así como ya vimos en los temas anteriores, eh, o sea, cada clase que vimos en la materia es una especialización distinta, es un tema que uno se puede dedicar de lleno a esto, de hecho yo me dedico de lleno a esta clase, digamos, a lo que es Penetration Test o el proceso de Ethical Hacking, y así como eso, hay un montón de cosas. Gaby se dedica específicamente a la parte de malware y threat intelligence, y así con eso, cada clase, por ejemplo, la parte de análisis forense, hay gente que se dedica 100% al análisis forense, entonces eh, es para ustedes también tener un poquito en claro a nivel trabajo cómo se comercializa y cuán bien o mal pueden estar ustedes en los trabajos. En general, donde se trabaja son consultoras, son las empresas que hacen los pentes, o a nivel freelance, tengo compañeros que estaban trabajando con nosotros y de repente dijeron, no, me quiero abrir, se abrieron una especie de consultora propia o medio freelance. Y bueno, obviamente que la ventaja que tienen ahí es trabajar para afuera, cobrando en dólares, lo cual, bueno, mejora bastante, tiene sus problemas un poco legales, más de cómo uno usa la plata de que tiene afuera, o en todos unos temas que no viene mucho el caso, pero bueno, es otra opción, otra posibilidad para el que quiere dedicarse a esto.
Después también está el rubro del bug bounty, que ya lo hablamos, les mostré las páginas de HackerOne, Bugcrowd. También es otra forma de hacer como una especie de pentest, eh, que uno no requiere de mucha preparación, o sea, en realidad uno se va haciendo en el camino, uno va aprendiendo a medida que va haciendo los bug bounties, digamos, pero uno podría arrancar con cero conocimiento de seguridad, uno puede darse de alta una cuenta y empezar a investigar en programas gratuitos o programas pagos, lo que uno quiera, digamos, no hay restricción, no te piden nada para uno empezar a hacer eso. Y en cuanto a los valores, por ejemplo, que manejan, como para que se den un poco, tengan noción de los precios que manejan, por ejemplo, en Estados Unidos, la hora de consultoría de uno de estos trabajos de penetration test van entre los 100 y $250 la hora de consultoría. O sea que hagan la cuenta, más o menos son semanales entre 4.000 y $6.000. Son 40 horas semanales. Si hacen la cuenta así rápida, si es 40 horas por los $100, son los $4.000 semanales que una empresa o un consultor podría cobrar para hacer este tipo de servicios. Es el valor, digamos, más bajo. Después, bueno, si hacen el valor por 250 le va a dar un poquito más, casi $10.000 o $10.000. Entonces, son valores fuertes, digamos, bien pagos, y obviamente que esta parte a nivel de consultoría o freelance, no es que cualquiera puede ofrecer esos servicios por $4.000 semanales, pero bueno, empresas reconocidas pueden cobrar eso, o especialistas reconocidos también pueden cobrar esos valores. Y como habíamos hablado también hace unas semanas, todo lo que es bug bounty, por lo general empieza a partir de $50, el descubrimiento de una vulnerabilidad, y pueden ir hasta 500, 1000, 2000, más también, dólares, depende de la vulnerabilidad, el impacto que genera. Pero bueno, depende ahí de la criticidad, del impacto, del riesgo, todo lo que veníamos hablando. Depende de todo eso, eh, cuánto, eh, cuánto va a pagar una empresa por esa vulnerabilidad. Porque en realidad después del bug bounty, detrás de todo el Bugcrowd y HackerOne, hay una empresa que paga por eso. Después, en cuanto a la contratación de los servicios, más allá de la plata que uno arregla, una vez que uno arregla con un cliente, lo que nosotros hacemos laboralmente es generar una Statement of Work, que se llama la SOUS, que le llamamos nosotros. El Statement of Work es como como un acuerdo, digamos, entre las partes, entre el vendor y el cliente, donde se dice, bueno, se van a testear estas dos web apps durante 5 días, va a ser uno o dos consultores, el scope es vamos a testear el top 10 de OWASP, más todas estas vulnerabilidades, eh, van a haber, o sea, 500 API vivas o 50 API vivas, se van a testear todas. Bueno, se hace como un acuerdo, como un contrato entre las partes. Obviamente que tiene que estar firmado por ambas partes, digamos, tiene que ser algo eh, legal que acepten ambas partes. El pago se puede arreglar, digamos, previo al comienzo del pentest, o se paga un 50%, y después, una vez entregado el reporte, se paga el otro 50%. A veces hay clientes que pagan un paquete de horas, y digamos, los clientes que ya nos conocen hace mucho tiempo pagan un paquete de horas, y cuando quieren hacer un pentest nos dicen, che, necesito hacer un pentest en esta aplicación nueva que se desarrollaron unos proveedores, y bueno, nos piden las horas y nosotros hacemos el trabajo. Entonces, varía un poco en función del cliente, pero algo que sí es súper importante, que está ahí remarcado, es la confianza
de las personas en la contratación. No es que, digamos, uno al pentester o al que uno le está dando el acceso a sus aplicaciones, le está dando bastante información porque esa persona conoce vulnerabilidades del cliente y bueno, si alguien lo quiere hacer maliciosamente, puede ser un riesgo para la empresa en sí, tener gente que esté descubriendo vulnerabilidades y esté comprometiendo sus servicios, porque bueno, es algo muy sensible para todas las empresas. Entonces, generar una imagen respetable es difícil en el tiempo, porque no es que uno dice, ah, bueno, yo salgo a la industria y listo, me genero la imagen, digamos, lleva mucho tiempo eh, generar una buena imagen, pero lleva muy poco tiempo romper esa buena imagen, digamos, con un caso de fraude o de que se liquidó ciertas vulnerabilidades de un cliente o que hubo un problema en esa empresa, toda esa reputación, toda la imagen que uno tenía como empresa, se puede ir a la basura en muy poquito tiempo, entonces hay que ser muy, pero muy cuidadoso con todo lo que uno hace con la información de los clientes, porque a nosotros nos pasa, nosotros hacemos hoy en día y la mayoría del tiempo, hacemos cada trabajo independiente de otro. No es que hacemos de dos clientes al mismo tiempo, sino que hacemos proyecto por proyecto. O sea, estamos, digamos, muy cargados en general. Yo de los 2 años y medio que tengo trabajando de esto, casi 3 años en septiembre van a ser, eh, la realidad es que nunca paramos. Son muy pocas las semanas que no tenemos proyectos. Es como termina un proyecto una semana, la semana siguiente empieza otro, y tenés que ser muy ordenado, organizado para, para no pisar información, para ordenar la información del cliente y tenerla cifrada, para que en caso de que se liquee algo, tener todo cifrado y que no puedan ser accesible, mandar los reportes todos cifrados, con clave para que no cualquiera lo pueda hacer. Imagínense que nosotros mandamos por un canal de comunicación seguro eh, el reporte y por otro canal la password para abrir ese reporte. eh, y tratamos siempre de ser muy meticulosos y muy exigentes con la seguridad de esa información, porque es información muy sensible para los clientes. Después, pasando a los tipos de ethical hacking, estos son solamente algunos de los tipos de ethical hacking, porque hay muchísimos y no sería imposible nombrar todo, porque siempre hay más. Diría que se puede hacer un proceso de ethical hacking a lo que sea, a cualquier proceso, a cualquier activo de información que haya en la empresa, se podría hacer un proceso de ethical hacking. Pero para traer algunos ejemplos y llevarlos un poquito a la realidad de qué es lo que se hace, a nivel de infraestructura podría ser server, router, switches, redes Wi-Fi, dispositivos de Internet of Things, eh, cualquier dispositivo que tenga conexión a Internet, digamos. Después aplicaciones, stick clients, web, aplicaciones mobile, aplicaciones cloud, todo tipo de aplicaciones son procesos de ethical hacking que se hacen. A personas dentro de empresas también se suele usar procesos de ingeniería social para lo que es ethical hacking. A nivel físico, cerraduras, cajeros automáticos, RFID, cualquier tipo de dispositivo físico también es potencial hacer un pentest para ver hasta dónde podría llegar un atacante con eso. A nivel de teléfonos, aplicaciones mobile, las centrales de voice IP, bots, cualquier tipo de teléfono es también potencial de ataque. Después, algo más como más pensando fuera de la caja, autos, motos, consolas de videojuegos, que se encontraron un montón de vulnerabilidades sobre esos dispositivos, digamos, sobre autos, sobre consolas de videojuegos, que tenían, por ejemplo, eh, tarjeta de crédito asociadas o cosas. Bueno, eso se liquidó un montón de cosas. Y hay muchísimos dispositivos y herramientas más que se pueden pentestear. A nivel de aptitudes de un hacker, así también pensando en lo que a ustedes, si el día de mañana
se quieren dedicar a ser ethical hackers o pentesters o consultor de seguridad, como que hay distintos nombres que se le pone. Eh, me podrán decir, bueno, si yo quiero empezar, ¿por dónde arranco? Muchas veces, una vez que termina la materia, muchos preguntan, bueno, si yo quiero arrancar en seguridad, eh, ¿qué es lo que tendría que hacer? ¿O qué aptitudes necesitaría? ¿Necesito muchas aptitudes o no? Bueno, en realidad, eh, podría ser un montón de aptitudes, podría ser que seas buen programador, podría ayudar, que conozcas de redes, eh, que sepas reversear una aplicación, craquear. La realidad es que cripto, seguridad, lockpicking, ingeniería social, un montón de aptitudes que suman un montón a conocer sistemas operativos, protocolos. Hay un montón de, digamos, de aptitudes que podrían ayudar a ser un buen pentester, pero la realidad es que hay una sola, eh, que es la que ayuda más a todo esto, que es la pasión, digamos, que te guste hacer algo así, es lo que más va a hacer la diferencia, porque uno puede ser un excelente programador y uno lo puede hacer un pentest y no le interesa la seguridad o no le apasiona la seguridad, o no se quiere poner en los zapatos de un atacante o no le gusta esa parte, y bueno, puede ser un genio programando, pero si no hace bien o no le gusta mucho la parte de seguridad, probablemente no le vaya bien. Y esto no es solo para la parte de ethical hacking, sino en general, como así recomendación. eh, Siempre busquen eso, busquen algo que les guste, que les apasione, que cuando van a trabajar, o si lo hacen de su casa, cuando se ponen con la compu a trabajar, lo hagan con muchas ganas, que les guste, que no lo sufran, eh, y que sea algo que se diviertan, ¿no? Que les guste. Capaz en el día a día, en el momento que lo están haciendo, dice, uy, no, me quiero morir, que no me está saliendo esto, pero en el momento que uno encontró eso y la satisfacción de haber logrado eso, bueno, les gusta mucho. eh, bueno, es por ahí el camino donde tienen que ir a buscar el trabajo. Profe, Sí, justo había, no sé, creo que en esta semana había salido una noticia de un ingeniero en Netflix que ganaba como $400.000 al año más o menos y dejó el trabajo porque le parecía aburrido. Y como que despertó sí. debate, porque con esa plata yo también me aburriría, no sé. Es que también, bueno, a ese nivel, obviamente uno puede definir si ganaba $400.000 al año, bueno, ganaba entre 30 y $40.000 por ahí, más o menos, pero más allá de cuánto gane, eh, lo importante es eso, está perfecto lo que hizo. Para mí está bien, porque aparte, seguramente si ganaba eso, podría ir a cualquier otra empresa ganando lo mismo o más. Uno a veces está en una empresa y cree que está bien parado o que no podría ganar más en otro momento, que tiene buenos beneficios. El clásico, viste, es como la zona de confort, que uno está bien y salir de esa zona de confort a veces está bueno. Yo cambié un montón de esas empresas. Estuve 7 años en Arcor, después 4 años en Apsit, ahora hace casi 3 que estoy ahora en Core. Eh, el salir de esa zona de confort, de salir de 7 años, por ejemplo, que estuve en Arcor y hacer un cambio, bueno, es una decisión. Yo no ganaba $400.000, eh, pero bueno, cuando uno llega a un nivel donde lo que está haciendo no le apasiona o se empieza a encontrar que está estancado o que lleva como que ya no le gusta tanto, bueno, uno tiene que buscar un cambio y siempre buscar estar mejor. A Fer le pasó, estando trabajando de programador, no le copaba tanto, la materia le gustó, dijo, no, quiero hacer un cambio y hoy en día ya hace por lo menos 3 4 años que estoy trabajando de eso y, y le gusta. Y también busco dentro de la seguridad la beta que más le guste, pues no es que vos decís, sí, me apasiona la seguridad y me voy a dedicar a Pentes o me voy a dedicar no sé, a reversing o me voy a dedicar a cripto. O sea, uno va buscando el camino. Yo cuando empecé tampoco estaba en Pentes y si hoy me preguntás, yo creo que el resto de mi carrera la dedicaría a hacer Pentes
Pero eso te lo digo hoy porque que me encanta, porque estoy aprendiendo un montón y estoy recopado con el tema. Pero después, dentro de 5 años, no sé qué me va a pasar en la cabeza y si voy a estar recopado como estoy recopado ahora. Eh, Capaz al principio, cuando estaba en los primeros años de Arcor, también me pasaba algo parecido, que estaba súper copado, y después, bueno, fue cambiando. Pero bueno, eso es el camino de cada uno que va haciendo, pero la plata igual es un factor más dentro de lo laboral, por lo menos para mí. Yo cuando evalúo a nivel laboral a dónde o dónde estar o una propuesta laboral, siempre evalúo como varias cosas. Eh, el tema monetario es uno más de los factores que influye, pero hay distintas cosas que uno tiene que valorar. Hoy en día, bueno, el tema de home office, hay un montón de cosas también de ambientes de trabajo, de equipos de trabajo, también posibilidades de crecimiento dentro de los equipos, como que hay un montón de factores eh, que influyen a la hora de elegir un trabajo. Entonces, eso, la plata es un factor, pero si te aburrís en el trabajo y te pagan una fortuna y la mayor parte de tu vida la pasas en el trabajo, 8 horas de tu vida te las pasas trabajando, que es casi la mitad del tiempo de tu vida, si lo pones a pensar en eso, y estás aburrido y no te gusta, y bueno, algo estás haciendo mal, porque esa plata la tenés que aprovechar y a futuro, pero también, salvo que lo hagas como una especie de ganando 400.000 dólares, decís, bueno, sacrifico un año de mi vida aburriéndome y después me vivo toda esa plata, o eso será la estrategia de cada uno, pero bueno, eh, es como muy al extremo y está bueno el caso porque lleva muy al extremo y bueno, uno cuando lleva las cosas al extremo como que se plantea esas cosas, así que buenísimo, buenísimo que hayas traído eso. ¿Alguna pregunta o tema que quieran antes de seguir? No de mi parte. Bueno, pasando al tema también legal, porque es un tema que es súper importante para estos pentes. La parte legal es muy importante porque imagínense ustedes queriendo comprometer una red o para verlo un poquito más cercano a la realidad físicamente, tratando de entrar a un data center y que viene la persona de seguridad y les dice, ¿pero qué haces acá queriendo ser? Como que lo atrapan, entre comillas, y si uno no tiene ningún respaldo legal o no tiene ningún contrato hecho, bueno, podría ponerse difícil ahí. Entonces, hay que tener cuidado con lo que uno hace, más allá de lo físico, sino de lo técnico también. Sobre todo en lo físico, cuando uno va a hacer un engagement, digamos, cuando uno hace un proyecto físico, es importante, pero también cuando uno lo hace a través de la red, porque uno puede que el cliente se equivoque en la dirección IP o que uno se equivoque y está pegándole a un cliente que no es, o sea, a una dirección IP pública que es de otra persona. Entonces, ahí puede haber algunas implicancias legales que uno esté comprometido. Entonces, siempre validar la información bien. Y si uno ve algo que le llama la atención de la IP a la que uno le está pegando, digamos, que está tratando de comprometer, que no se relaciona con el cliente, volver a validar eso porque hay algo que puede estar mal. Y bueno, la parte de confidencialidad dentro de todos los reportes y eso es también, como ya les había dicho, súper importante. Algunos temas que ya venimos viendo dentro de la materia, si una vulnerabilidad es eh, igual a una debilidad, en parte sí. Lo que nosotros vemos, digamos, dentro de las vulnerabilidades es como un agujero de seguridad, una falta de seguridad, y esa falta de seguridad termina siendo un problema para las empresas. No siempre es explotable, entonces uno puede tener una vulnerabilidad específica, pero como no es alcanzable, por ejemplo, uno tiene una vulnerabilidad, pero el puerto al que uno tendría que comunicarse para explotar esa vulnerabilidad está cerrado, o el firewall bloqueó una transacción de esa vulnerabilidad, entonces
es una debilidad, en ciertos casos, en el día de mañana podría llegar a ser, si uno cambia la regla del firewall va a hacer un cambio, pero en principio podría que sí o podría que no. Entonces depende el contexto y eso es lo que en sí trata de hacer un penetration test, que ya lo vamos a ver. Es tratar de ver falsos positivos, falsos negativos, para ver si esa vulnerabilidad es realmente explotable o no. Vamos a utilizar nosotros como pentester exploit conocidos o desconocidos. Podemos encontrar un zero day y explotarlo ahí en el momento donde estamos haciendo el cliente. Obviamente que es menos común eso. A veces se suele dar eso cuando son auditorías de código. Cuando es una auditoría de código, ahí sí. Son más estilo zero day porque es un código que nadie lo conoce y el cliente te da su código. Y bueno, todas las vulnerabilidades que encuentres ahí son zero day y la explotación también es un zero day. ¿Y el patch es la solución? Lo mismo que vimos con la vulnerabilidad. En principio sí, pero no siempre, porque un parche puede solucionar algo que después podría ser otro problema, digamos, podría ser otra vulnerabilidad o a veces parches que no son del todo efectivos. Y bueno, eso va a depender un poquito del vendor y el parche que uno aplique, digamos. En cuanto al CBCS, que es el Common Vulnerability Scoring System, ya lo vieron ustedes en el trabajo práctico, así que no vamos a ir a ahondar mucho en esto. Pero básicamente el CBCS lo que mide es con un número del 0 al 10 el impacto que podría generar esa vulnerabilidad en las organizaciones, básicamente. Lo mencionamos. Bueno, en cuanto al CBCS, lo que tiene como valores es, por un lado, el attack vector, que es digamos, a nivel físico o de networking, hasta donde llega, digamos, para entenderlo digamos, más sencillo, es si la vulnerabilidad o la explotación de esa vulnerabilidad se puede realizar desde la red, o de red pública, o una red, una VLAN que podría ser, o una red local solamente, o físicamente dentro de la computadora, de donde sea, de la aplicación, del servidor, de lo que sea. Entonces, cuanto más cercano a la parte de red sea, más crítico. Cuanto más cercano a la parte física sea, menos crítico la vulnerabilidad. La complejidad del ataque, si es baja o alta, eso se mide en función digamos, del conocimiento que tiene que tener el atacante para poder hacer explotación de esa vulnerabilidad, si tiene que reversear el código, si tiene que hacer algo muy complejo, o si es algo sencillo que con un payload que mandas así fácil puedes explotar la vulnerabilidad. Si se necesita privilegios, obviamente que del caso anterior de la complejidad, si es complejidad alta, baja la severidad, y si es complejidad baja, aumenta la severidad, digamos, aumenta el impacto. En cuanto a los privilegios requeridos, eh, tenemos ninguno, bajo o alto. Ahí, si es ninguno, bueno, no se necesita usuario. Si se necesita usuario es el low, que es un solo usuario. Si se necesita más de un usuario, podría ser high. El user interaction, si necesita interacción con el usuario para poder explotar la vulnerabilidad. Si es known, obviamente que es más, el impacto es mayor, y si se requiere interacción del usuario, ahí baja el impacto de la vulnerabilidad. En cuanto al scope, si por ejemplo es una vulnerabilidad de SQL injection, yo entro por la aplicación web y termino pegándole a la base de datos, entonces cambia el scope, porque entro por un componente y termino pegándole a otro componente, entro por la parte web y le termino pegando a la base de datos, entonces ahí el scope es change, y ahí si es change el impacto es más alto, y si es unchanged el impacto es más bajo. Y después lo que ya vimos, confidencialidad, integridad y disponibilidad, de known, low y high. Obviamente que el high es el de más mayor impacto para todo.
y después va bajando. Después hay otras características del CBCS que la realidad es que no se usan mucho. Lo que más se usa es lo anterior, la base, y en esto es la madurez que tiene el exploit, si ya hay una proof of concept, o si ya está funcional, o si es público. Después el nivel de remediación, si existe, si hay un fix o no, un workaround o lo que haya. Y el confidence, digamos, cuánta, eh, cuánta confianza hay de que el exploit funciona, digamos, o si vos lo tirás en 10 clientes, bueno, va a funcionar en los 10 o va a funcionar solo en 3. Bueno, eso es la confianza de que el exploit funcione o no funcione en distintos entornos, digamos. Después, en cuanto al environment, esto también es otra característica del CSS3, que tampoco se suele usar mucho, pero que existe. Y eso es como que puede cambiar en función del cliente, sería, porque puede ser que a nivel de confidencialidad sea high en general, pero que para el cliente esa información que se puede comprometer es medium o low, como que podría llegar a cambiar en función eh, del contexto o de lo que el cliente le interesa a nivel de negocio, y así con cada uno de los factores que comprometen, que generan el CBCS. Digamos. Acá traje una vulnerabilidad específica, algo como para que conozcan alguna de las salidas que podría tener un escáner, como Nessus en este caso, y cómo lo muestra esa información. Dice una descripción de la vulnerabilidad, el factor, el CBCS, cómo lo marcan ahí, en este caso era un 6.8, y bueno, acá ponen Attack Vector Network, Complexity Medium, si se necesita autenticación o no, la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Y ahí, bueno, parcial en todos. Bueno, si existe un exploit público. Y después el CVE que ustedes ya vieron para el trabajo práctico. Bueno, ahora sí pasamos un poquito más a la parte más específica de Pentest. En principio, hay distintas herramientas que se usan. Esta primera es un escaneo así como muy por arriba, que como les dije, depende de la madurez de cada empresa. Podría empezar por una u otra. En general, esto de Vulnerability Scanning es como un pantallazo inicial. Si la empresa nunca hizo un pentest, bueno, podría empezar primero por un Vulnerability Scanning. Lo que hace así el Vulnerability Scanning es buscar automáticamente si tiene vulnerabilidades la empresa. Hay muchas herramientas que hacen eso, como Nessus, Qualys, hay otra Digital Defense, hay muchas herramientas, Nikito, muchas herramientas que ayudan a hacer este tipo de escaneos. Es no intrusivo, solo escanea en principio. Hay alguna forma de hacer explotación con esas herramientas automáticas, pero no es como viene así por default, digamos. Son automáticas y obviamente depende de la madurez, pueden generar más o menos. Acá hay un ejemplo de una salida de Nessus. Eh, por ejemplo, acá tenemos 24 hosts y 100 y pico de vulnerabilidades, y por cada host marca la vulnerabilidad con la criticidad crítica alta, media, baja o information. Y bueno, después uno entra acá a la parte de vulnerabilidades y le lista cada vulnerabilidad y le muestra que, así como lo que vimos anteriormente, la descripción, la solución, como varias cosas relacionadas con esa vulnerabilidad. Es como para tener una idea inicial. Después del Vulnerability Scanning tenemos el Vulnerability Assessment, que es similar al Vulnerability Scanning. La única diferencia es que se hacen verificaciones manuales para eliminar falsos positivos, porque hay muchas veces que los scanning automáticos generan información que no es del todo confiable. Entonces,
con las verificaciones manuales uno lo que hace es eliminar esas vulnerabilidades que realmente no son. Entonces, bueno, es un pasito más. No significa que sea súper jugoso la información que pueda salir de un Vulnerability Assessment, pero es un poquito mejor que el Vulnerability Scanning. A veces eso se hace con algún consultor o gente mismo de la empresa que hace los escaneos. Por Rapid7 tiene también otro Vulnerability Scanning, que se llama Nexpose. También hay gente que, por ejemplo, en Kimberly había gente que corría los scanning y todo el tiempo se estaban parcheando los servidores y haciendo trabajo sobre eso. Y bueno, es una manera más de trabajar teniendo, también eliminando muchos falsos positivos, porque esas herramientas también generan muchos falsos positivos, pero bueno, es parte del trabajo del día a día para esas empresas. Entonces, ¿para qué sirven estos Vulnerability Scanning o Vulnerability Assessment? Básicamente para eliminar cosas más genéricas, como muy groseras, como de alto nivel, como ver si hay servidores vulnerables, viejos, sin parchear, o cosas de configuración mal configuradas, por ejemplo, de cripto, si hay certificados vencidos, si hay certificados con algoritmos con débiles, bueno, si hay servidores que tienen vulnerabilidades por no estar parcheados de Remote Code Execution, por ejemplo, o distintos. Es como que el Vulnerability Scan tiene un montón de firmas ya embebidas y obviamente que prueba todo eso y en función de eso va a generar los reportes. Entonces, a las empresas les sirve bastante hacer eso porque es como un pantallazo inicial antes de hacer un pentest, básicamente. Y ahora sí, pasando a lo que es el penetration test, ya más metiéndonos en el tema de por sí del día. Entonces, un penetration test básicamente lo que intenta hacer es ponerse en los zapatos del atacante, buscar vulnerabilidades y confirmar su explotación. No es solamente listar, ok, tenés una vulnerabilidad de Remote Code Execution. Un atacante podría hacer eso. No, uno tiene que ejecutar código al lado del servidor para poder confirmar que realmente el atacante podría ejecutar código al lado del servidor y, por ejemplo, minar con Monero, como pasó en el cliente del partner que teníamos en Synapse. O sea, si uno tiene el WebLogic ahí expuesto y ve que tiene una vulnerabilidad de Remote Code Execution, bueno, tiene que explotarla y mostrar la prueba de concepto de que el cliente, que el potencial atacante, podría ejecutar código arbitrario del lado del Una servidor. pregunta Sí. acerca de eso. Si la vulnerabilidad requiere permisos, por ejemplo, de administrador, ¿cómo se tratan esos casos? ¿O el profesional tiene los permisos? Bien, muy buena pregunta. Ahora en un ratito vamos a hablar de eso, pero igual les adelanto un poco. Hay como distintas modalidades de pentest. Hay modalidades que son black box, white box o gray box, y en función de eso son los permisos que el cliente le quiere dar al pentester. Hay contrataciones, y eso se define en la Statement of Work, digamos, en el contrato, se define si se le va a dar usuarios al pentester o no. Vamos a ver un caso al final de alguien, de un cliente que no nos dio ningún usuario ni nada y se llegó a comprometer como domain admin la empresa. Eh, pero eso va a depender mucho un poco de la madurez y otro de la necesidad que tengan el cliente y el escenario de atacante que quiera simular, porque un atacante podría ser un empleado descontento, otro atacante podría ser la competencia desde afuera de la empresa. Entonces, simulando distintos escenarios es lo que el cliente va a contratar a la empresa para poder simular eso. Y eso se define en el Statement of Work, de qué usuario se le va a dar, con qué privilegios también, porque muchas veces nosotros también pedimos eso, de que nos den distintos roles, porque si la empresa tiene
configurado distintos roles. Obviamente que no se puede, depende el grado, o sea, depende la complejidad de la aplicación. Si tiene 50 roles, no vamos a poder hacer un pentest con 50 roles porque nos llevaría un montón de tiempo y en 1 barra 2 semanas no se puede hacer ese trabajo. Pero la realidad es que uno trata siempre de probar con un usuario común, un usuario admin, y más de un usuario también, porque a veces también lo que hacemos es control de acceso, o sea, verificación en seguridad de control de acceso, para ver si un usuario puede ver información de otro, o si un usuario puede ver información o hacer acciones de un administrador, por ejemplo. Podemos simular la creación de un usuario con un administrador y después probar si esa API de creación de usuario la puede correr un usuario sin privilegios, o cosas así. Entonces, todas esas cosas, para poder reflejar esos casos de uso o esos escenarios, necesitamos distintos usuarios, distintos privilegios. Algo que no les dije, que está bueno que salió, es el tema del tiempo. Por lo general, nosotros los pentes que hacemos es de 1 barra 2 semanas, pero hemos tenido proyectos de hasta 2, 3 meses, porque eran muchas aplicaciones y eran clientes muy grandes, y bueno, y este de 1 a 2 semanas pueden ser de 1 a 2 personas, hasta 3, 4, más de 4 personas es raro, en los proyectos por lo menos en los que estaba yo, y sí, lo más común es de hasta un mes de trabajo, cuando ya es más de un mes de trabajo, porque son proyectos bastante grandes, pero cada tanto salen, cada cierto tiempo tenemos esos proyectos grandes. Por lo general, los proyectos grandes es empresas muy grandes que tienen muchas aplicaciones o auditoría de código. Cuando es revisión de código lleva bastante más tiempo porque tienen mucho código para revisar las empresas en general. Cualquier aplicación que exista en el mercado de por sí tiene mucho código para revisar, si tiene mucha funcionalidad. Y bueno, se la alarga un poquito más por eso. Después igual vamos a ver un poquito más de eso. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, seguimos entonces. Después del penetration test hay otra modalidad que se suele utilizar bastante, que es el red team. El red teaming lo que hace es lo mismo que un pentest, pero la diferencia es que uno se pone al lado del atacante, pero uno trata de ser primero lo más sigiloso posible, de que no sea detectado uno, y por otra parte medir la detección, el monitoreo y la respuesta de una organización. ¿Qué significa todo eso? Que cada empresa debería tener por lo menos distintos mecanismos de monitoreos, SIEMs, digamos, sistemas de monitoreo centralizado, o malware, digamos, malware análisis, un antivirus. eh, Puede tener distintas herramientas que ayudan a detectar amenazas. Entonces, lo que se hace con un red team se puede hacer de distintas maneras, pero lo que se hace es hacer un ataque específico o más de un ataque específico y ver cómo responde el blue team. Por eso se le llama red team al ofensivo, y el blue team es el defensivo. Ver cómo responde el blue team, y ahí en ese caso a veces se le avisa al blue team de que van a hacer un red team, o a veces es sin avisar, ver cómo responde ante un potencial incidente. Y después, otra cosa que suele suceder acá es que se utilizan distintas técnicas, tácticas y procedimientos para generar ese red team, digamos. A veces se utilizan un ransomware específico, o a veces se utiliza una técnica específica de un ataque específico para ver cómo lo detectan las herramientas esa técnica. Y hay como una matriz de técnicas y tácticas de Mitre, Mitre Attack se llama la matriz, que se usa mucho en los Red Team, que la utilizan justamente para eso, para como de alguna manera como homogenizar o definir las técnicas y tácticas y procedimientos de estos ataques, y poder
uno llevarlos a cabo y que uno pueda hacer el Red Team Assessment y que el Blue Team pueda definir cómo le fue en esa detección para ver si hay un ataque real, cómo es detectado eso. Eso sería como el último paso de toda esta, es como primero Vulnerability Scanning, después el Assessment, después un Pentest, y el Red Team es como que ya si está súper avanzado, bueno, puedes hacer un proceso de Red Teaming. Después, algo de cómo se pueden hacer los Pentests de manera interna sería estando dentro de la red de la empresa, como un empleado más, digamos, estando como empleado a ver hasta dónde podría llegar. Y después a nivel de usuarios, lo que hablábamos antes, Blackbox es sin usuario y sin nada de información, te dan las direcciones IP de los servidores a atacar y nada más. Un Greybox es como, capaz te dan algún usuario y cierta información más de la empresa. Y Whitebox sería el completo con toda la información, con código, con todo lo que más pueda brindar de información la empresa acerca de la aplicación, sería el Whitebox. Ahí en características de un pentest, obviamente que tiene que ser realizado por alguien que conozca mucho de la seguridad a nivel de técnicas y tácticas, conocer muchas herramientas, que sea un grupo interdisciplinario está bueno, porque uno no puede especializarse en todo. Hay gente que se dedica más a web apps, gente que se dedica más a mobile, gente que se dedica más, que conoce más de cripto, gente que conoce más de ciertos ataques, entonces está bueno que sea un grupo interdisciplinario para hacer el proyecto y poner en práctica la parte de pensar maliciosamente, ponerse en los zapatos de un atacante, pero sin pasarse de la raya, digamos. Ponerse en los zapatos del atacante, pero si encuentra una vulnerabilidad para usar la tarjeta de crédito ilimitado dentro de un cliente, a nosotros nos ha pasado de encontrar vulnerabilidades, por ejemplo, en empresas de Estados Unidos, que uno pagaba 0,1 centavo y te asignaban de crédito lo que vos quieras indefinido de plata. Eh, y bueno, uno podría tentarse con decir, bueno, vendo esta vulnerabilidad y me hago millonario. Pero bueno, uno siempre tiene que ir al marco ético y metodológico del proceso de ethical hacking, como le pasó a la persona esta de Netflix, que éticamente él pensó que estaba mal aburrirse en el trabajo por $40.000 y bueno, mensuales y se fue. Así que bueno, en cuanto a lo ético y metodológico, tienen que estar muy bien alineados a esta práctica. En cuanto a los objetivos, algo ya habíamos hablado, de sacar una foto a nivel general, bueno, en este caso también aplica. El nivel de protección es fundamental, nos va a ayudar a conocer a nivel de política si estamos alineados o no a los objetivos de la compañía. Nos va a servir también, bueno, para ponernos desde el punto de vista del atacante y ver si el impacto de las vulnerabilidades reales dentro de un entorno particular como objetivo y bueno, ver si es posible o no comprometer a cierta empresa. Y lo que hablábamos antes en parte del red teaming, ver si puedo ser detectado como atacante o no, y ver la respuesta a incidentes que podría llegar a generar en un atacante hacia la empresa. Los pasos que tenemos para hacer un pentest son 5 pasos a nivel genérico, no es que sean así siempre estos pasos así, siempre así, pero en general se suelen utilizar estas etapas: reconocimiento, escaneo, obtención de acceso, mantenimiento de acceso y eliminación de rastros. Vamos a ir viendo uno a uno qué hacemos en cada paso. El primer paso de todos es el reconocimiento, donde les diría que es antes de empezar el proyecto, podría ser, o el primer día. Si es antes, mejor, pero a veces no dan los tiempos.
Lo que hacemos es buscar páginas web, información de la empresa pública, buscar si, no sé, en GitHub, en distintos lugares que podría estar, haber información sensible, buscar, por ejemplo, en LinkedIn. Nosotros tenemos una herramienta in-house que hicimos para obtener usuarios de ciertas empresas, o uno pone el nombre de la empresa y te trae todos los usuarios de LinkedIn de esa empresa. Y en función de eso, nos puede servir para hacer un ataque específico que ya más tarde les voy a contar en un ratito. Y con eso, bueno, eso se puede hacer antes de empezar el engagement, digamos, antes de empezar el proyecto, porque es solamente acceder a LinkedIn, obtener esa información digamos, y trabajarla un poquito, pero se puede hacer previo al proyecto. Entonces la parte de reconocimiento es como recabar toda la información. Se puede hacer de manera pasiva, como les dije, en sitios públicos, o más activo con ingeniería social o mandando phishing o alguna campaña específica de manera activa. La segunda etapa, ahí tenemos el escaneo, ahí es como donde vamos a ver la red. Depende obviamente del tipo de pentest que se haga, porque hay pentest que son de páginas web, de web apps, digamos. El escaneo va a cambiar ahí, pero si es, por ejemplo, una red, voy a escanear, hacer un Nmap, voy a escanear la red, y en función de cuál es la aplicación, voy a ver qué servidores están expuestos, qué IPs, qué puertos están expuestos, qué servicios. Bueno, y ahí voy haciendo un mapa de la empresa a nivel, por ejemplo, en una web app, en una aplicación web, puedo hacer un escaneo de todas las APIs que tiene la aplicación, puedo hacer un escaneo de todos los parámetros de esas APIs, digamos, ir como armando la estructura de la aplicación o de la red para la fase siguiente. Una vez que ya escaneé todo, digamos, acá viene la parte más jugosa, que es la obtención del acceso. Ahí es donde vamos a hacer la parte más interesante del pentest, que es tratar de comprometer el cliente. Depende, obviamente, del tipo de proyecto que sea. Por ejemplo, un proyecto de networking, obviamente que voy a tener que escanear los puertos. Después se puede hacer un vulnerability scanning para ver, así como por arriba, que si hay algo grosero, una vulnerabilidad fuerte. Y si no, bueno, ver qué servicios están expuestos y con esos servicios que tengo expuestos, qué podría ser un atacante para comprometer esa empresa. Y a nivel de web app, lo mismo. ¿Qué APIs están expuestas? ¿Qué parámetros tengo para jugar un poquito? ¿Qué inputs puedo meter? ¿Y qué vulnerabilidades puedo explotar para terminar comprometiendo a esa empresa? Mantenimiento del acceso, una vez que comprometí, así como súper rápido, lo vemos el compromiso, pero bueno, obviamente que lleva tiempo, no es que decís, bueno, voy a comprometer y en 3, 2, 1 y comprometiste la empresa. Lleva tiempo, por eso son proyectos que de 1 a 2 semanas, por lo menos. Y bueno, y no siempre se logra compromiso total, a veces se comprometen algunas cosas, sí, otras no, depende del proyecto. Mantenimiento del acceso es, el atacante probablemente podría querer generar persistencia entre los sistemas. Entonces, para generar persistencia puedo poner backdoor, rootkits, troyanos, o modificar la aplicación misma, crear un usuario administrador dentro de la aplicación. Por ejemplo, encontré un cross-site historiado y me genero ese cross-site con el usuario sin permisos, y entra el usuario admin y ejecuta ese cross-site y terminé escalando privilegios. Entonces, una vez que escalé privilegios, me creó un usuario para mí o cosas así. Bueno, hay distintas maneras de hacer mantenimiento de acceso. Y una vez que hicimos ese mantenimiento de acceso, tenemos la eliminación de rastros,
que dentro de la eliminación de rastros es, a veces eso lo hace el cliente mismo, o a veces lo hacemos nosotros, como pentesters, depende el caso y depende de cuánto ruido se hizo en ese pentest, pero bueno, es importante dejar eliminación de rastros para que si hay una auditoría o algún otro proceso que venga después sobre esa aplicación, que no genere ruido de que parece que fue un ataque real, sino que fue una simulación. También un poquito de recomendación de que siempre se haga en un entorno no productivo. Nos ha tocado hacerlo en entornos productivos y no es lo mejor porque cualquier disrupción o cualquier ataque más activo puede perjudicar la performance de los servidores productivos. Entonces, lo mejor siempre es hacerlo en entornos no productivos. A veces nos ha tocado hacerlo en productivo. Bueno, si son las reglas del juego y el cliente está dispuesto a hacerlo en un entorno productivo, no hay problema en eso, pero bueno, la recomendación es siempre de nuestro lado es en hacerlo en servidores no productivos. Después, cómo hacer el ethical hacking en punta a punta, digamos, primero hablar con el cliente las necesidades, en qué etapa está de la seguridad, si están maduros, si no, comentarles las distintas alternativas de esto de Vulnerability Assessment, Pentest, Red Teaming, o las distintas opciones que hay. Después firmar el documento, el Statement of Work, que es lo que hablamos a nivel legal, que nos da la posibilidad de hacer el Pentest, y el cliente, toda la parte del pago y todo eso. Preparar el equipo y la planificación del proceso. Nosotros ahora, por ejemplo, en el equipo somos 10 personas y estamos los 10 ejecutando, por lo general, salvo cuando estamos haciendo la certificación que estamos tratando de rendir del Offensive Security Web Expert. La mayoría del tiempo estamos ejecutando y después llevar adelante el proceso de evaluación en sí, que sería realizar el pentest, armar el reporte, que es la parte más aburrida de todo el proceso. Imagínense que el proyecto por lo general llevan 5 días, por lo general son 4 días y medio como mucho, de proyecto y un día para hacer el reporte. En general es así, o si no puede ser, si es de 2 semanas también, casi las 2 semanas y un día para hacer el reporte. Y bueno, después se le presentan los datos al cliente, los resultados. Los resultados se suelen mostrar en un reporte, que para que se den una idea, un reporte estándar, 70 páginas hasta 250 páginas puede tener un reporte de un pentest. Nosotros trabajamos todos con clientes de Estados Unidos, en donde estoy trabajando actualmente, pero bueno, podría ser hecho en cualquier, nosotros lo hacemos todo en inglés, pero bueno, puede ser hecho en cualquier país eso. Y bueno, se le presenta el reporte ese y a veces cuando son proyectos grandes, los que les comentaba de 2 meses o 3 meses, ahí se hace un workshop, que es no es un reporte, sino es como una presentación de estilo PPT, donde se le muestran a nivel general cuáles fueron las vulnerabilidades más encontradas, y como más datos para el management, digamos, para la gerencia, para que tengan idea de cómo están parados a nivel de seguridad. Como entregable es lo que les comentaba, el informe, ¿qué es lo que contiene el informe? Bueno, primero el NDA, el Non-Disclosure Agreement, eso se firma como parte entregable. ¿Y qué es lo que tiene el reporte en sí? Primero la introducción al proyecto, el alcance, toda la parte más introductoria. Las vulnerabilidades como a nivel general, alto nivel, como un reporte ejecutivo. Ahí nosotros lo llamamos overall, ¿no? Así como el general. Después también los riesgos con un gráfico puede ser marcado. El detalle de cada una de las pruebas realizadas. Por más que a veces se ponen cosas que fueron hallazgos y cosas que no fueron hallazgos. Se probó esta vulnerabilidad, pero no funcionó. A veces también se ponen esas cosas. Las vulnerabilidades identificadas, recomendaciones y contramedidas sugeridas, eso para cada una de las vulnerabilidades. Algunas herramientas y técnicas utilizadas también se suelen
poner en el reporte. Después, bueno, clasificación del problema de seguridad según el nivel de riesgo, lo que les comentaba antes, en función de la probabilidad de ocurrencia y el impacto. Y bueno, todo la información que pueda hacer para que a futuro pueda ser repetible, digamos, poner las proof of concept, las pruebas de concepto para que si alguien encontró una vulnerabilidad o algo, bueno, quiere hacer un retest, quiero probar de nuevo algo, bueno, pueda copiar y pegar eso y sencillamente, en el caso que sea posible, depende de la vulnerabilidad, y que alguien pueda reproducir esa vulnerabilidad. Y después, bueno, el workshop que les comentaba recién, a nivel técnico y ejecutivo, para que se entienda el proyecto en sí, pero cuando son medianos barra grandes los proyectos. ¿Preguntas? Yo tenía una, pero creo que ya la explicaste al final, o igual por las dudas pregunto. Dale. En el caso de la información vulnerada, o sea, supongo qué tan sensible es y qué no, y cuánto no, bueno, eso. Supongo que eso se refleja en el impacto, en el análisis de riesgo, ¿no? Sí, totalmente. Si encontramos, por ejemplo, una vulnerabilidad eh, y la información es más sensible, o sea, la misma vulnerabilidad, pero la información no es nada sensible o la información es recontra sensible, en el impacto va a cambiar. De hecho, nosotros cada vulnerabilidad la analizamos bastante por eso. Eh, Parece bastante sencillo definir el impacto y la probabilidad, pero es bastante complejo porque tenés que uno ponerte en el zapato del cliente y decirle, pensar en ellos, de cuán importante es esa información, el impacto que podría generar a nivel de negocios en ellos, depende. Y uno, imagínense que nosotros estamos haciendo esto y capaz un día estamos haciendo una empresa de medicina y el día de mañana estamos haciendo una empresa de transportes y el día de mañana, o sea, son como muchas industrias distintas que estás todo el tiempo probando cosas distintas sobre empresas de industrias totalmente distintas. Entonces, uno trata de ponerse lo más que puede en los zapatos del cliente y ver cuán crítica es esa vulnerabilidad en función de la información que pueda obtener y lo que podría hacer un atacante con eso. Pero sí, totalmente cambia muchísimo el impacto en función de la información que podés obtener o de lo que podés lograr con esa vulnerabilidad, digamos. No están viendo, ahí abrí eh, una página, pero no se ve, ¿no? No. A ver, voy a dejar de compartir. Y compartir de nuevo. Ah, porque capaz compartía, te he compartido solo el. A ver, ahí va. Bueno, como para terminar la clase de hoy, eh, y que no sea, a pesar de que no voy a mostrar ninguna herramienta, en algún momento mostré. A ver, hay algo que me quedó. Un minuto. Ah, sí, sí. Bueno. No, para mostrarle y después comentarles un caso real que, bueno, que lo tenía en alguna de las slides, pero que quedó ahí medio trunco. Eh, Dos cosas. Una, mostrar algunas herramientas y después contarles un caso real de mi trabajo, de uno de los proyectos con los que estuve que me parece interesante para compartir. Eh, Vamos a ver algunas de las herramientas. Esta página es una que tiene, es de GitHub, pero Awesome Pentest. Son como muchas herramientas agrupadas. Yo tengo como un TXT donde voy poniendo mis herramientas, pero eh, esto me pareció un buen compendio de tools para comentarle algunas que se suelen utilizar. Por ejemplo, bueno, empezando por Cracking Tools, Hashcat, nosotros lo usamos muchísimo, John the Reaper,
algunas de las que utilizamos. Hashcat es recontra potente. Nosotros tenemos dos craqueadoras, ahora estamos poniendo una tercera, porque muchas veces se comprometen máquinas de domain admin, se obtienen los hashes y se mandan a craquear a ver cuán seguras o no son los hashes. Después, esto está bueno para practicar, algunos sistemas vulnerables, por ejemplo, Shoes Shop, que lo vimos en el segundo laboratorio, que lo vieron con Fer, Dan Vulnerable, WebGoat, que estaba por ahí. Bueno, hay como varias que son vulnerables de por sí, pueden practicar con esto, que les puede servir. Metasploit, que es un multiparadigma, o sea, es un framework en sí, que podés utilizar, se usa muchísimo. Nosotros lo usamos bastante en el trabajo. En Metasploit, que tenés como módulos que vos pones use, auxiliary, scanner, no sé, reverse shell, y podés armar una reverse shell o una vulnerabilidad específica. Bueno, hay varias cosas que se puede hacer con eso, súper interesante. Después de la parte de networking, Encrack, también para la parte de cracking de redes, Pivot Suite o RPivot, también que no sé si está por ahí, pero también se usa mucho. Bueno, esto de reconocimiento de NSRecon, hay varias que se usan para hacer para ver los DNS de los clientes y hacer enumeración de IPs públicas de ciertos clientes. AMAS, esto se usa muchísimo, está muy buena, para enumerar subdominios y hacen un montón de cosas de brute force de distintas redes. A ver qué más tenemos por acá. Bueno, HPing3 también para hacer algunas cositas de redes, de timestamps. Ethercap y Bettercap. Ethercap que lo usamos en el laboratorio. Bettercap también se utiliza bastante. AirCrack también se usa mucho para la parte Wi-Fi, para hacer craqueo no, en realidad no craqueo, sino para obtener los hashes y después mandarlos a craquear en WPA, WPA2, y después mandarlos a craquear, o también para tirar redes abajo de distintos tipos. Bueno, SQL Map, Nikto, que ya dijimos que para escanear W3AF, que le hizo Riancho esta tool. Hay como varias WP Scan para todo lo que es WordPress. Es un escaneo de WordPress, y si tenés un penetration test y tenés un WordPress por detrás, bueno, WP Scan como para escanear así en general el WordPress, y eso como que tiene vulnerabilidades específicas para esas herramientas. JoomScan es lo mismo que el Word para WordPress, pero para Joomla, que es otro CMS, también se suele utilizar. Payloads on the things no es otro, XS Payload. Bueno, acá hay otras herramientas, Checklist que lo habíamos visto. Bueno, hay varias. Herramientas de OSINT, de Open Source Intelligence. Maltego es una conocida. Bueno, Virus Total para analizar malware, tener cuidado con lo que se sube porque está en internet ahí. Google Docs, que se utiliza mucho para buscar info de OSINT. Privilege Escalation, a ver si está por acá en Packet, debería estar. De un lado, ¿está seguro? Bueno, hay algo de Reverse Engineering, son libros, pero bueno. AIDA Pro, todo eso. Bueno, acá está, a ver si os parece. Algunas herramientas de reversing, Frida se utiliza muchísimo para todo lo que es mobile, por ejemplo. También. Hydra también se utiliza muchísimo. OliDBG, algo vieron con Gaby. DNSpy, también de reversing, se utiliza mucho.
Eh, Everything también se usa para todo lo que es ingeniería social. El Social Engineering Toolkit, el que usamos nosotros para el laboratorio. Por acá base de datos de Bulls, explotación web, strip, distintas tools para eso. Burp Suite, bueno, lo usamos siempre. Si no está WhatsApp también. SQL Map. Después para descubrir paths, forceando el web, digamos, la parte web. Dir Search, Recurse Buster, puedes dar Dir Buster, también está FFAF, hay varias de ellas que se utilizan. ¿Qué más tenemos? Bueno, cosas de Windows, Rulers para todo lo que es mails, Mail Sniper también. Bueno, como verán, hay muchas, pero muchas tools. Y esto no es nada, imagínense. La realidad es que nunca terminas de aprender y nunca terminas de recorrer todas estas tools. Y cada una de estas tools es un mundo. Por ejemplo, Inpacket es un mundo, aprender a usar Inpacket es un curso que puede ser un año por lo menos. Es muchísimo lo que se puede aprender y la verdad que es súper interesante todo lo que se puede hacer con Inpacket. Pero bueno, lleva tiempo y dedicación de armarlo. Bueno, acá están cada uno de las cosas que se pueden hacer. LTMR Relay, Attacks. Bueno, hay un montón de cosas que se puede hacer con Inpacket y con cada una de las herramientas que existen. Y después, por último, comentarles este proyecto que les comentaba de que es un externo. Nosotros empezamos un cliente que nos pidió bueno, hacer un pentest, que se hace regularmente. Bueno, el cliente nos da solamente la dirección IP de sus servidores, más de un servidor, eran varios servidores, no me acuerdo exactamente la cantidad, pero rondaba entre los 10 y 30 servidores, imagínense. Bueno, nosotros empezamos a escanear, nos damos cuenta que tenían un servidor de mail, era un exchange. Bueno, empezamos a hacer Password Spray. Password Spray es un mecanismo que usamos que lo había mencionado alguna vez, creo, que lo que hacemos es buscar en LinkedIn los usuarios, nombre y apellido, buscamos la nomenclatura que utilizan eh, para poder ingresar a sus, digamos, a sus servidores. Entonces buscamos nomenclatura, cómo se compone el mail, primera letra del nombre, agarrar su apellido. Por ejemplo, en Hunter.io aparece, dígame el nombre de una empresa cualquiera. Netflix. Netflix. Vamos con Netflix. Y bueno, acá por ejemplo ya sabemos Netflix, que es, a ver si... acá dice, most common pattern, F, first name initial, o sea, la inicial del primer nombre y el apellido. O sea, ya sabemos que Netflix utiliza como patrón la inicial del primer nombre y después el apellido @netflix.com. Hay distintas formas de hacer esto, pero bueno, una es esta, otra es entrar a netflix.com. Buscar, en el caso de Netflix, no creo que esté, pero a veces abajo de todo, información corporativa o acerca de nosotros, eh, información corporativa, podría estar acá. Acá puede haber algún mail, arroba. ¿No?
Preferencia cookie, empleo. Prensa. No, en prensa también podría estar. A veces tienen blogs y los blogs los hace alguien acerca de Netflix. Acá también podría estar. Bueno, empleo. A ver. Oh, bueno, este no es el caso, pero muchas veces las empresas ponen el board o la gente que acá arriba. ¿Sabes? Ahí había. A ver, acá está. En Twitter. Estos, bueno, hay que ver si son parte de Netflix o no. Es un blog técnico. Y acá me manda twitter.com/ abajo no sé cuánto. Esos podrían ser potenciales también. Pero bueno, en sí lo que les quiero comentar es, uno tiene que buscar de fuentes abiertas como en Internet, lugares donde uno puede terminar de confirmar esto, o a veces con el mail que le mandó el cliente, o con mucha información que uno puede ir buscando, obviamente con tiempo. Esto uno puede definir eso. Una vez que definió, a ver, por ejemplo acá, una vez que uno definió cómo es el mail, una vez que uno definió el mail, uno busca contraseñas débiles, por ejemplo password o welcome, o cosas así como sencillas, que potencialmente podría estar usando el cliente, y probar para todos los clientes, o sea, para todos los usuarios que recabamos, esa misma password. Y a ver si alguno cae, digamos, en esa password débil. Obviamente va a depender de la política de password que tenga, pero uno puede ser una política de password súper fuerte. Por ejemplo, imagínense la password que sea T mayúscula, password 123 puntos. Uno va a decir, es una password re poco débil, o sea, es muy débil esa password porque es password 123 puntos, es como re obvia. Pero sin embargo, uno lo piensa a nivel de política, tiene más de 8 caracteres, tiene mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales. Es súper fuerte en realidad. Entonces, bueno, es una manera de hacer un ataque con el password spray, y cuantos más usuarios hay en la empresa, cuantos más empleados hay, más chance de tener un hit, digamos, de pegarle. Bueno, en esta empresa tuvimos más de un hit. Entramos a la cuenta de mail de la persona. Después de ahí tenían un Citrix expuesto. El Citrix pudimos entrar con la misma password de mail que tenía el cliente. El Citrix tenía una vulnerabilidad de Remote Code Execution, o sea, porque era bastante sencillo de explotar eso. En realidad encontramos más de un Remote Code Execution, porque había distintas formas de explotarlo, con distintos vectores. Y de ahí, bueno, empezamos a pivotear. El pivotear es porque uno cuando está en el cliente y uno está en un servidor, es difícil instalarse todas las herramientas del lado del servidor del cliente. Fíjense que uno, para poder escalar privilegios, necesita herramientas, y esas herramientas no puede uno ir a instalarse al servidor del cliente porque es mucho trabajo, porque el Remote Code Execution que uno tiene no es tan amigable, no es que uno tiene una consola ahí fácil. Por lo general es un exploit que puedes ejecutar pocos comandos si no tenés una consolita, no es una web shell. Entonces, lo que se hace para simplificar todo el trabajo de ataque es hacer un pivot, o sea, se le pone un cliente, una que se llama rpivot, que es un ejecutable del lado del cliente, o sea, del lado del servidor, se le genera ese ejecutable del lado del servidor de ataque nuestro, se levanta
como en escucha, un servidor en escucha, y se pivotea a través del servidor que uno comprometió. Se ejecuta eso, y a partir de ahí sí empezás a ejecutar todas las herramientas propias para hacer la escalación de privilegios. Y bueno, finalmente llegamos a Domain Admin de ese cliente y también se bajaron todos los hashes, se mandaron a craquear y bueno, salieron un montón de password de clientes. Pero para que a ustedes les quede claro, el compromiso que se logró en ese cliente es desde la nada, imagínense un atacante conectándose a un IP internet, escaneando, y de la nada pudimos lograr ser domain admin, o sea, controlar la empresa en su totalidad, a nivel de infraestructura, a nivel de networking. El privilegio más alto de todos en la empresa es domain admin. O sea, de la nada pasamos a domain admin, para que se den una idea de lo que se logró hacer en ese proyecto. Así que algo en su momento estuvo muy bueno. Encima me tocó fue uno de los proyectos, de los primeros proyectos que estuve en el primer año de trabajo, que siempre se venía comprometiendo, y bueno, fue un compromiso importante poder llegar a ese compromiso. Así que la verdad que fue un proyecto que estuvo muy bueno en su momento, y bueno, por eso, más que nada para compartirlo, para que les quede como el punta a punta de todo ese proceso y proyecto que estuvo súper interesante. ¿Preguntas? Quería preguntar sobre, en el caso de pentesting, pero más que nada cuando se hace ataques de Red Team, ¿Sí? ¿qué tanto podés hacer? O sea, ¿qué tanto alcance tenés para atacar a la empresa? Porque, por ejemplo, Red Teaming de la manera sigilosa, podrías hacer un DOS y es como, ok, sos parte del Red Team, pero estás como tirando a un sistema. ¿Es posible hacer Sí, eso? es muy raro que, me imagino que lo llevaste al extremo para ver hasta dónde se podría llegar, pero el Red Team, por lo general, eh, tienen como objetivo principal ser pasado debajo del radar, digamos, que no sea detectado, y llegar, digamos, lo más alto posible. A Domain Admin, por ejemplo, o a veces, o sea, eso es como el estándar, llegar a Domain Admin, siendo un usuario común, pasar a Domain Admin, escalación de privilegios. Y si no, hay escenarios donde se plantean, por ejemplo, llegar, no sé, en PCI, por ejemplo, llegar a información, te estás en una red y tienes que llegar a otra red, donde está la red de las tarjetas de crédito. Bueno, poder bypassear de una red a otra, o sea, poder saltear de una red a otra. Entonces, se define mucho en el Statement of Work todo lo que es denial of service y ese tipo de ataques. Por lo general en un red teaming no se hace por el tipo de ruido que genera un denial of service, salvo que sea alguna técnica muy específica que se quiera reproducir, pero no es lo más habitual, digamos, el denial of service. Sí, plantear escenarios específicos de quiero llegar a domain admin, o quiero llegar a una red corporativa de tarjeta de crédito, o quiero llegar a, por ejemplo, también otra cosa que se suele usar mucho actualmente es la implantación de un ransomware. Como está muy de moda y hubo mucho compromiso de ransomware en las empresas, en un red teaming a lo que se hace es, te doy un usuario raso, y si ese usuario raso podría meter un ransomware en la empresa, y hasta dónde puede llegar con ese ransomware, a quién podría comprometer, y qué podría hacer con ese. Pero obviamente que está todo controlado el ransomware, y no es que eh, lo voy a meter y dejo sin red a toda la empresa, pues sería muy crítico. Por eso es bastante controlado el entorno donde se hace, y todo bastante medido, ¿no? Claro, yo preguntaba más que nada por eso, porque hay ataques que pueden ser demasiado intrusivos, bastante disruptivos y que dejen inútiles bastante componentes del sistema. Sí, claro. Ah, No, no, ese tipo de ataques en los red teaming no se suelen hacer. En los que son pentes, eh, a veces, ya denial of service no se hace igual, ni en un pente se hace, pero sí lo que puede pasar en un pentes es que se hacen ataques más activos, por ejemplo, un active scan de Word, o un brute force
de la parte de una página web para encontrar URLs distintas o APIs distintas, o un intruder y le tiraste con Burp muchos requests, digamos, para encontrar cosas sensibles, y bueno, y eso te generó que se te caiga la aplicación, pero sin querer, no es que vos quisiste tirar abajo la aplicación. Como generaste tantos requests, el server no se lo bancó y te tiró abajo la aplicación. Eso a veces ha pasado, no es el escenario ideal y tampoco ha pasado muchas veces, pero alguna que otra vez, cuando los servidores están medio flacos de papeles, puede pasar eso. Pero no, hasta ahora, en los 3 años de experiencia y de la gente que conozco con más experiencia también de Pentest, por lo general lo que son denial of service no suelen ser pedidos, ni suelen los clientes querer probarlo, y hasta ahora no me tocó nunca hacer un test de eso, de denial of service. Sí he pasado de que fue sin querer, eso sí, que se generó un denial of service sin querer. Eso sí ocurrió. Perfecto, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Preguntas del TP? Antes de que ya nos queda poco para... Sí, quería preguntar más que nada sobre una estructura del reporte ejecutivo, por ejemplo. Sí, el reporte ejecutivo piénsenlo como para el management, digamos, para la alta gerencia, y es contar el punta a punta del proyecto, el punta a punta del trabajo práctico en sí, para alguien en lenguaje coloquial sin tecnicismos, digamos. Ese sería el reporte ejecutivo. Otra cosa. Leí que decía algo sobre una presentación. O sea, ¿tenemos que preparar algún diapositivas o algo para ir presentando o simplemente podemos ir Sí, mostrando el paso a paso? lo ideal es que preparen una presentación de si tienen PPT o no, como ustedes quieran. Puede ser sin PPT, no es necesario una PPT, pero sí que presenten algo donde muestren 3 cosas. Necesitamos que muestren el TP, necesitamos que muestren la vulnerabilidad, que muestren la explotación y la contramedida, esas 3 cosas. No necesitamos que expliquen nada de, por ejemplo, si presentan una vulnerabilidad de SQL Injection, necesitamos que expliquen qué es un SQL Injection, porque ya lo vimos en clase. Si presentan una vulnerabilidad de cross-site, no necesitamos que expliquen qué es un cross-site. Entonces, lo que necesitamos es que vayan directo al grano de lo que ustedes investigaron específicamente sobre esa vulnerabilidad del SQL Injection. La vulnerabilidad está en este lado del código, la explotación se hace con este script que generamos, o que está en internet, y la remediación que nosotros pensamos para esta explotación o esta bull es esta, y muestran cómo modifican eso. Como ideal es mostrarlo en vivo, con el código ahí en vivo y con el entorno en vivo. Como segunda opción, un video. Como tercera opción, una PPT. Digamos, son como los niveles más deseados, los de en vivo, pero si no, con una PPT o con lo que ustedes quieran, lo pueden presentar también. Van Perfecto, a tener 10, gracias. 15 minutos por grupo más o menos. Traten de no extenderse mucho, pues son como 10 grupos, si no se va a hacer demasiado largo, así que traten de hacerlo conciso para no alargarlo mucho. Una pregunta de la entrega que era tipo para hoy, que es la del desarrollo de la vulnerabilidad de la contramedida. No sabemos bien qué entregar exactamente. Tipo, pudimos hacer la explotación y todo eso, pero no sabemos bien qué entregamos. Si alguna foto de eso que está funcionando o los archivos que generamos Las para dos el cosas, tema. se pueden hacer las dos cosas. El, el archivo, ponen el código que generaron ustedes para hacer la explotación, y si quieren poner una foto, una captura de pantalla de lo que explotaron, de cómo se ve la vulnerabilidad explotada, eso también. Ok, listo, perfecto. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, si no hay más preguntas, nos vemos el sábado que viene con el trabajo práctico. Buen fin de semana para todos. Buen fin de Dale, semana. profe. Buen Nos fin vemos, de. buen fin de semana. Un fin de... Buen fin de.